Hablemos de duelo. De latín dolus significa dolor y es la respuesta emotiva a la pérdida de algo o de alguien. Las etapas en el proceso de pérdida regularmente lo pensamos o lo imaginamos para las personas que están viviendo esa pérdida, es decir, para aquellos que han perdido algún ser querido. Sin embargo, también este proceso de duelo se da en la persona que está enferma. Es decir, esa persona que está padeciendo una enfermedad también está viviendo un proceso de duelo. Y por eso es importante reflexionar un poquito acerca de estas fases o etapas que se dan en todo proceso de pérdida o de muerte. Una de esas fases que se dan al inicio es la negación. Es esa incredulidad que puede definirse como no puedo entender esto que está pasando o no quiero entender, aunque sí pueda. Y esta negación puede suceder pues en varios niveles. Recordemos que la negación es un mecanismo de defensa de la mente humana. Y bueno, es obviamente involuntaria y se da en el sentido que parece que no aceptamos eso que está pasando. ¿Por qué? Porque no lo podemos creer. Es algo tan doloroso que nos negamos a creer que está pasando. Otra de las etapas es el enojo. Cuando la negación ya no se puede sostener, aparecen sentimientos de ira, de enojo, de envidia, de resentimiento. Ese enojo contra el resto del mundo, inclusive los amigos, los parientes y todos aquellos que no están enfermos y siguen viviendo. ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué sucedió esto? Es un grito de ira, de frustración. Como amigos o como parientes del paciente que está enfermo, podríamos inclusive ser el blanco de ese enojo. El paciente está tan enojado por esa realidad que no logra aceptar, que nos culpa o que culpa a los médicos. Lo más importante que hay que recordar es que la pregunta ¿por qué a mí? Es más que un ataque. Y la única forma en que podemos responder esto es con paciencia y con amor. Luego viene la negociación, el regatear, ¿no? Si hago esto, entonces podría curarme. Si hago esto otro, entonces esa persona que amo tanto va a sanar. Doctor, si hago esto y si sigo todo lo que usted me dice, ¿verdad que me voy a curar? Es esa negociación que hacemos inclusive con Dios. Señor, te prometo que si salgo de esta, pero de una u otra forma sabemos que no lo vamos a lograr. Pero está la desesperación y tratamos de negociar una y otra vez, haciendo promesas, haciendo ofrendas. Quizá Dios me escuche si le pido y si le ruego y si hago esto o si hago lo otro. El negociar es una batalla entre la esperanza y la desesperación. El enfermo regatea por un aplazamiento, quizá tengo que estar vivo y tengo que estar bien para poder asistir a tal boda, poder llegar a Navidad, para celebrar tal aniversario. Es decir, vamos a tratar de aplazar ese final tan triste y tan doloroso, porque tenemos un poquito de esperanza de mantenernos vivos hasta tal o cual fecha. Y esta fase la vive tanto los familiares como el enfermo. Poco a poco también el estado de ánimo va empeorando y entonces reconocemos esta fase como una depresión, como una tristeza, una melancolía. La persona se apaga, vive ciertos síntomas que podemos reconocer, por ejemplo, la incapacidad de dormir, de conciliar el sueño, de despertar frecuentemente, llanto, pérdida del apetito, pérdida de interés en platicar, en convivir con las personas, con relacionarse con los demás. El rostro se ve sin expresión, con la mirada ausente,
con pocas sonrisas o casi nada de sonrisas. Hay que tomar en cuenta que la depresión en este sentido es hasta cierto punto normal. Sin embargo, a veces se puede agravar y prolongar, tanto en el paciente que está enfermo o en los familiares. Y también se debe pedir, en caso necesario, la opinión de un especialista para que, si él lo considera adecuado, pues dar algún tipo de medicación. La intervención de los médicos en este proceso es muy importante, porque los síntomas de la depresión pueden afectar más la salud, tanto del enfermo que ya de por sí está enfermo, que ya de por sí está grave, como de los familiares. Va pasando el tiempo, van pasando poco a poco algunas de estas fases, hasta que finalmente la persona se cansa de luchar y viene la aceptación. La aceptación no es un periodo de gozo, es más bien una etapa en la que ya estamos aceptando lo que nos está sucediendo, aceptando que ese familiar no va a sanar, y ese familiar también está aceptando que pronto va a llegar su final. Entonces, en esta etapa la familia necesita mucha ayuda, entendimiento, apoyo para cada uno de los integrantes de la familia y, por supuesto, para el mismo enfermo. El paciente va a estar cansado, quizá muy débil, y entonces es importante que este agotamiento se enfrente con amor y con mucha paciencia. Tomar al enfermo de la mano, acompañarlo, que no se sienta solo. ¿Por qué? Porque entonces viene la otra etapa, que es el miedo. Y el miedo es a veces incontrolable. El miedo a la muerte es tan común y sentimos esas sensaciones de que no sabemos qué va a pasar. Tanto los familiares estamos teniendo ese miedo de perder a esa persona que amamos tanto, y esa persona que está enferma, el paciente, tiene miedo porque no sabe qué va a suceder. Y entonces no quiere estar solo, puede quizá tener pesadillas. Es una carga, hay un sufrimiento en donde hay una serie de cuestionamientos. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? Y empiezan quizá culpas, remordimientos, dudas. Y es ahí cuando la familia debe de estar unida y estar presente con el paciente. ¿Para qué? Para amortiguar un poquito esa sensación de miedo y de incertidumbre que está viviendo. Espero que les sirva esta plática. Este tema es interesante y al mismo tiempo doloroso. Sin embargo, es importante que aprendamos acerca del duelo, acerca de las fases. Escriban aquí sus comentarios, escriban aquí si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes quisieran compartir con todos, y pues juntos podemos seguir aprendiendo sobre este tema. Hablemos de duelo. Soy Flor Toraya y nos vemos en la próxima.